Alberic, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en este podcast donde intentamos hablar del presente, pero sobre todo del futuro del sector de la moda. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias. Pues empezamos un poco como con todos los protagonistas, ¿no? Estos 2 minutos libres, Albert, para que tú definas cuál es tu posición dentro de Moda Re y qué es Moda Re. Bien, Moda Re tiene la forma de cooperativa, es una cooperativa de iniciativa social promovida por Cáritas Española, que lo que hace es recoger en estos momentos casi 50 empresas de inserción promovidas por las diferentes Cáritas diocesanas de toda España que trabajan en el sector textil. Aunque Moda Re es joven, nace formalmente el 3 de marzo del 2020, sí que nace de esa tradición tan antigua en España y tan arraigada de que esa ropa que siempre explicamos, de que estaba en buen estado de uso, cuando ya no se usaba en el ámbito familiar, se llevaba a la parroquia donde los voluntarios y voluntarias de Cáritas la condicionaban para hacerla llegar, ¿no? Eso fue la semilla que ya provocó que a los últimos años 80, al principio de los 90, varios proyectos de Cáritas, Barcelona, Bilbao, entendiesen que el tratamiento de esa ropa, que cada vez llegaba en más cantidad a las parroquias, podía servir para crear puestos de trabajo, ¿no? Puestos de trabajo para precisamente los colectivos que acudían a Cáritas, ¿no? Que aparte de Cáritas hiciese la labor asistencial, que era imprescindible en ese momento y que sigue siendo fundamental en Cáritas, se tenía el concepto muy arraigado de que realmente para ayudar a las personas a salir de la situación de exclusión, la mejor herramienta era el trabajo, ¿no? Y ahí fue el nacimiento de proyectos que han ido creciendo, Coopera en el País Vasco, Formación de Trabajo o en Valencia, Formación de Trabajo en Cataluña, diferentes proyectos en toda España que, llegado, pues eso, los años 2017-2018, empezamos a ver que había unos grandísimos retos en todo lo que era la ropa usada y que si teníamos que seguir con ese crecimiento de creación de puestos de trabajo y de ser cada vez más eficientes en el tratamiento medioambiental de la ropa usada que recogíamos, era mejor que tuviésemos esos objetivos comunes estructurados, ¿no? Los teníamos, los compartíamos, pero además estructurarlos a través de esa forma cooperativa que sí que nos ha permitido poder acelerar seguramente todos los procesos. Ahora el sector de la moda, Albert, mira sobre todo por la parte de los residuos, entre otras cosas, por la parte de la contaminación, y hay cifras de todo tipo. De hecho, hay muchísimo ruido en función del medio y de quién publique esas cifras del desperdicio de ropa usada, del textil, etcétera. ¿Vosotros tenéis una foto un poquito más nítida de cuál es la situación o cuáles son esas cifras del desecho a nivel global o incluso a nivel nacional, Albert? Sí. Hay estudios que hablan de 1 millón de toneladas al año en España, ¿no? Nosotros creemos que el textil no son esas cifras, que vienen de algunas caracterizaciones. Nosotros nos creemos más, porque el textil puede ser muy amplio. Podemos llegar a incluir el textil, los colchones o las alfombras, las moquetas, etcétera, etcétera, donde quizás sí que llegaríamos, ¿no? Pero el textil que entendemos nosotros como ropa de vestir, ropa de hogar, calzado, etcétera, etcétera, nos creemos más y pensamos que cuando el scrap de próxima creación, en 2025, esté funcionando, nos vamos a mover en las cifras que está ahora trabajando la Unión Europea, que son 12 kilos por habitante año de consumo, ¿no? Y no los 20 kilos que nos darían ese 1 millón de toneladas, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que nos vamos a mover cuando esté funcionando el scrapital en órdenes de 500, 600 mil toneladas año en España, de las cuales ahora separadamente se está recogiendo pues el 20% de esa cifra, si no sabemos esa cifra. La cifra que se está recogiendo son entre 105.000, 110.000 toneladas año por los diferentes operadores, ¿no? Si cogiésemos la otra cifra, la del 1 millón de toneladas, que yo creo que incluyen otros elementos que sí que podrían ser textiles, pero que no entran dentro de nuestro mundo, pues estaríamos hablando de un 10, un 12%. También es cierto que en España la ratio de recogida por habitante no somos de los más brillantes de Europa. Estamos en una ratio de aproximadamente 2,2, 2,3 kilos recogidos por habitante año, ¿no? Cuando en Francia pues están muy cerca de 4 kilos, 3,8, o países como Alemania pues que están superando o Bélgica, ¿no? Que están superando. Ahí tenemos un recorrido por hacer.
que sí que queremos que con la obligatoriedad de implantación de la recogida separada del textil en todos los municipios de España, pues vamos a irnos acercando a esos volver, ¿no? Superar esos 2,2, 2,3 kilos por habitante, que también, si profundizamos en esto, tampoco es homogéneo en toda España, ¿no? Tenemos comunidades autónomas como Euskadi, que está por encima incluso de esos ratios europeos, de los 5 o 6 kilos por habitante año, pero tenemos otras comunidades que están en el kilo y poco habitante año, ¿no? Por lo tanto, significa que muchísima ropa que tendría que ir a la recogida separada se está yendo al vertedero, ¿no? Mezclada con la fracción resto, con orgánica, con lo que fuese. Está claro que somos un país muy diverso para muchas cosas a nivel cultural, de gastronomía, etcétera, de turismo, pero también lo somos en este tipo de acción, ¿no? En este aspecto, Albert, vosotros ahora mismo, vamos a llamarle vuestra materia prima, vuestro producto, ¿de dónde viene exactamente? Nosotros tenemos actualmente en España más de 7.500 contenedores ubicados mayoritariamente en vías públicas, pero también en espacios privados, que pueden ser desde parroquias, escuelas, pero también en cadenas de distribución, en las cadenas de Inditex o de Mango, que hay contenedores de ropa. Esa ropa llega a nuestras plantas de tratamiento, pero también en instalaciones de aparcamientos de hipermercados y tal, ¿no? Ahora estamos ya acercándonos, yo creo que acabaremos el año 2023 muy cerca de los 8.000 contenedores, y una de las características importantes para nosotros ha sido que mediante una convocatoria de la Agenda 2030 ahora tenemos cerca del 95% de estos contenedores están sensorizados, con lo cual es la primera red de alcance estatal a nivel mundial que tiene toda la cobertura de contenedores sensorizados, con lo cual en tiempo real podemos saber cuál es el estado de llenado de cada contenedor, por lo cual nos permite ser muchísimo más eficientes en las labores de recogida, con un menor impacto económico, pero sobre todo con un menor impacto de emisiones, ¿no? Porque podemos, cuando se inicia una ruta, cualquiera de nuestros centenares de camiones o furgonetas que salen a recogida, no ir a vaciar ese contenedor, que a lo mejor está al 10 o al 15%, pero que formaba parte de una ruta, y en cambio centrarnos pues, en los contenedores que están a más del 70, del 75 o del 80%, ¿no? Independientemente de la trazabilidad que nos aporta el poder compartir estos datos con las administraciones locales. O sea, tal como nosotros, ese contenedor que está en esa ciudad, tenemos ese acceso, también lo puede tener el técnico municipal y saber exactamente cuándo se ha recogido, cuándo se ha vaciado, qué nivel de estado de llenado tiene, etcétera, etcétera, ¿no? En algún evento te he escuchado en el que estabas como ponente. Te he escuchado decir cosas como que en este país, sobre todo en España, tenemos que perder la vergüenza a llevar ropa reciclada y ropa usada. ¿Esto tiene que ver con las cifras que has dado antes, también digamos, el tratamiento del peso de la ropa por habitante en otras zonas de Europa? O sea, ¿cuáles son vuestros insights, vuestros factores clave por los cuales no usamos más este tipo de prendas? Yo creo que ha habido un poco una estigmatización, ¿no? De la ropa usada es cosa de pobres, sobre todo si nos remontamos a esos tiempos originales, ¿no? A los años 90, a los años 2000. Poquito a poco hemos ido cambiando este paradigma, pero sí que seguimos estando a la cola de Europa en tiendas de ropa de segunda mano. Yo muchas veces pongo el ejemplo de Inglaterra, donde solo de entidades sociales hay 11.000 tiendas de ropa de segunda mano en Inglaterra. Después hay unas 3.000 más gestionadas por empresas, por mercantiles. Cuando nosotros, y con algunas redes como Oxfam o como las enfermedades del corazón o la lucha contra el cáncer, que cada una de ellas tiene 600, 700 tiendas de ropa de segunda mano en Inglaterra, ¿no? En España, el último estudio que hemos hecho en 2022, no llegábamos a 300 tiendas gestionadas por entidades sociales, ¿no? Por lo tanto, sin ir a Inglaterra, ¿no? Que tiene además ese punto mítico de los años 2000, 90, ¿no? Ir a Inglaterra y la ropa usada, ahí era fashion, en cambio la ropa usada aquí en España la estigmatizábamos, ¿no? Pero si la comprábamos en Londres, a lo mejor en peores condiciones, pues era fashion, en aquel momento era cool. Un país como Bélgica, que tiene 4 veces menos población que nosotros, tiene 3 veces más tiendas que las que tenemos en España, ¿no? Desde Moda Re, humildemente, sí que estamos en una labor. Cuando nosotros constituimos Moda Re
los proyectos que nos juntamos para constituir esas cáritas locales, para constituir Moda Re, teníamos 80 tiendas en toda España. Era marzo del 2020, en este momento estamos llegando a 130 tiendas y además de cerca ya estamos llegando a los 30 corners en hipermercados al campo, ¿no? Con lo cual estamos ya en 160 puntos de venta y esperamos acabar el año por encima de los 190 puntos de venta en más de 80 ciudades españolas, ¿no? O sea, no nos centramos solo en las grandes urbes, sino que nuestra vocación es la de capilaridad, porque eso nos permite seguir creando empleos también localmente, no solo en las grandes plantas de tratamiento, sino a cualquier territorio de España podamos llegar con esa oferta. Volviendo al tema de antes que te comentaba de los eventos, tú estás presente en muchos eventos donde estás hombro con hombro y codo con codo con directivos del sector de la moda. No sé si esta pregunta es comprometida, Albert, pero ¿cómo os ven? ¿Os ven como competencia? ¿Os ven como una amenaza? ¿O os ven como un aliado para incluiros también en su, vamos a llamarle de alguna forma, sus ODS y su marketing social? Yo diría que seguramente ha habido de todo, pero que hoy yo creo que prácticamente de los que yo conozco nadie nos ve como enemigo. Y algunos concretamente desde hace muchos años nos ven como aliado y como socio estratégico. O sea, en el sentido, afortunadamente yo diría que estamos en un momento donde se juntan muchas inercias, ¿no? O muchos vectores, ¿no? Pero que por parte del sector de la moda, grandes marcas han tenido presente que teníamos que avanzar en el reciclaje de la ropa usada, que la ropa usada se convirtiese en nueva materia prima, etcétera, etcétera. Esto nosotros lo hemos vivido en primera persona, no todos con el mismo ritmo ni con la misma intensidad, pero sí que lo hemos vivido y nos ha ayudado a fortalecernos para poder estar preparados para estos nuevos retos, ¿no? Pero en el tiempo se ha coincidido también con la Unión Europea. O sea, la Unión Europea sí que acaba de, me parece que era el 5 de julio, que ha sacado las propuestas de la Comisión y tal sobre reciclaje textil, preparación para la reutilización y reciclaje textil con todos los temas, y está en la misma línea de onda, ¿no? Por lo tanto, yo diría que entre una cosa y la otra, pero también ha coincidido con la sociedad, ¿no? Con esa presión social que hace que, yo diría que no hay una semana en la que no leamos en algún medio importante de prensa escrita, visual, por los medios que sean, los impactos de la industria de la moda, los impactos medioambientales, el exceso de consumo. Por lo tanto, yo creo que se han juntado toda una serie de vectores que nos llevan a poner un poco toda esa preparación para la reutilización y el reciclaje textil en el centro de la ola, ¿no? La propia legislación española de la Ley de Residuos, donde ya marca esa obligatoriedad de recogida separada en todos los municipios de España para antes del 31 de diciembre de 2024, o la puesta en marcha del sistema de responsabilidad ampliada del productor, que va a ser en marzo del 2025, o incluso antes, porque los mismos actores de la industria están ya trabajando para esa... Bueno, ya han constituido una primera asociación, el textil, pero también el sector del calzado. Por lo tanto, yo creo que incluso antes de esa obligatoriedad de que esté funcionando este sistema, lo tendremos ya en marcha y funcionando, ¿no? Yo creo que se han juntado cantidad de cosas y que hace que, por ejemplo, en temas como el reciclaje, puntos que estaban muy lejanos, o sea que los veíamos como solo a nivel de pruebas de laboratorio durante años y años, en los 2 últimos años ha habido un boom y están pasando cosas que difícilmente nos podíamos imaginar que irían a la velocidad con la que están evolucionando ahora. Fíjate, al hilo de lo que comenté, esta misma semana también entrevistaba en este podcast a Pepe Costa, que es el CEO, el fundador, entre otras empresas, de Redtech Cycle. Y me decía que él mismo, que lleva 30 años en el sector, o sea, estaba viendo cosas que hubieran sido absolutamente increíbles e inimaginables hace 6 meses en cuanto a todo lo que tenía que ver con la tecnología y la innovación para el reciclaje, la separación de precios, pero cosas que eran absolutamente, digamos, surrealistas y que hoy en día, en Europa sobre todo, ya se estaban implementando para llegar a niveles prácticamente infinitos de trazabilidad, de reutilización, de reciclaje, etcétera. O sea, un poco de lo que acabas de comentar. Y en este aspecto, Albert, ya sé que no tienes una bola mágica, pero ¿cuál crees tú que es el presente en cifras y el futuro de la moda circular, de todo lo que está haciendo también en Moda Re?
Bueno, yo creo que el futuro desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros, Cáritas, ¿por qué está? O sea, a veces nos preguntamos, "Bueno, ¿cómo es que Cáritas es el operador de referencia en España, no solo de recogida, sino de preparación para la reutilización y el reciclaje, con plantas que están creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros seguimos creyendo que es un sector donde va a haber importantes crecimientos de puestos de trabajo, o sea, que ese es el primer motivo de la implicación de Cáritas en este proyecto. Hay una posibilidad realmente de creación de puestos de trabajo locales, aquí, en Europa, en España, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, con todo este nuevo mundo que se está abriendo. Segundo, esa posibilidad de dar, que era el segundo objetivo de Cáritas en este aspecto, que era dar el mejor tratamiento medioambiental a esa ropa que recogemos, o sea, todo lo que no se pueda reutilizar, preferiblemente en España, pero si no, pues en países africanos y tal, todo lo que se pueda reutilizar, que se reutilice, pero teníamos esa sensación de falta de una salida alternativa a todo ese producto que ya no puede ser reutilizable, que ya no tiene esa dignidad de ser reutilizado, que hasta el año 2021, 2022, la única salida eran productos de muy poco valor añadido, que además mayoritariamente se exportaban al otro extremo del mundo para producir productos de aislamientos acústicos, térmicos en el mundo de la automoción, como hemos comentado muchas veces, bases de tejidos de muy poca calidad. Todo eso que durante muchísimos años en nuestras plantas de tratamiento, pues solo lo trabajamos a nivel de laboratorio, ¿no? Con ITEX, con Intexter, prepara 10 kilos de algodón blanco y vamos a hacer una prueba para un reciclado mecánico o para un reciclado químico de una poliéster o una poliamida, etcétera, etcétera. Todo eso ha cambiado. La tecnología nos ha permitido que una de las grandes barreras de entrada, que era para poder hacer ese reciclado de alta calidad, que era el conocimiento de la composición de esas prendas usadas, era una barrera de entrada importantísima. Nosotros ya desde mayo del 2021 tenemos instalada, se instaló en Barcelona, después en Bilbao, después en Valencia, el sistema FiberSort de identificación de fibras, que para esa tuvimos el apoyo de Inditex, o sea, para esa implantación de los sistemas de identificación de fibras, lo cual nos ha permitido poder ser aliados de la industria, ya no solo textil, sino de la industria química. O sea, hoy ya no solo estamos ya los hiladores, los tejedores tradicionales, etcétera, etcétera, con temas de reciclado mecánico, sino que la industria química se ha convertido también en protagonista de esos reciclados químicos, tanto de materias naturales, como puede ser el algodón, su celulosa y tal, o los poliésteres y tal, ¿no? Nosotros participamos en un estudio de Fashion for Good, conoces la asociación, y en otoño-invierno 2021 y primavera-verano 2022 hicimos un estudio que eran 7 grandes clasificadores europeos, eran 6 mercantiles de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Polonia, 2 de Alemania y el único del sur de Europa era Moda-Ré, donde analizamos decenas de miles de prendas, las composiciones, para poder hacer un mapa de ese contenido, ¿no? De ahí salían conclusiones muy importantes, como ver de qué fibras estaban llegando como ropa usada a nuestro estado, con un estudio que nosotros habíamos hecho un par de años antes, pero con una dimensión mucho más pequeña. Aquí se hizo en 2 temporadas diferentes, un otoño-invierno y una primavera-verano, y en 7 países europeos, desde Inglaterra a Polonia, pasando por Alemania, por Austria, Suiza, y Países Bajos, Bélgica y España. De ahí salía que los kilos que se recogían separadamente en estos países, donde el líder era Alemania, o sea, con diferencia, que recogía cerca de 1 millón de toneladas, se generaban cerca de 500.000 toneladas de productos que se estimaba que serían aptos para el reciclaje fibra a fibra en un escenario de un par de años, ¿no? O sea, esto lo hubiésemos contado en el año 2019 o en el 2018 y hubiese parecido más ciencia ficción que la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, es decir, y hoy es una realidad. Y lo que estamos viendo, que ese estudio que se acabó publicando, me parece que era en otoño de 2022, claro, en ese periodo de datos y publicación y todo eso, ya estaban pasando temas de reciclado químico, de mejoras de reciclado mecánico, que sí que estaban dando razón a generar un nuevo, que es lo que está buscando la Unión Europea, ¿no? Que ese producto se convierta en una nueva materia prima europea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que
Si nos lo cuentan hace 3 o 4 años, pues hubiésemos dicho, bueno, pero eso ya lo veremos, ¿no? Nuestros hijos. El proyecto de Moda Re es un modelo exportable, Albert. Yo diría que sí. O sea, nosotros y la misma Unión Europea, e incluso en este más reciente, en todas las publicaciones, y en esta del 5 de julio especialmente, concede lo que es una realidad, que es la economía, la presencia de la economía social en todo lo que es el mundo del textil usado, ya sea para la reutilización o para el reciclaje, ¿no? Es un partner, es donde está un expertise, donde ha habido esa implicación en tirarse a la piscina con montaje de plantas, etcétera, etcétera, y la Unión Europea lo considera como partner y hace referencia constantemente al mundo social. Por lo tanto, sí que es cierto que hay países como Francia, donde existe, no estructurado exactamente como la red, pero hay una realidad que es el relé, que sería el Emaús, que conocemos nosotros en algunas zonas de España, que tiene una presencia Emaús. En Francia es Le Relais, donde sería el equivalente a Moda Re en España, ¿no? O, por ejemplo, en Bélgica y Países Bajos, pues también están entidades sociales muy potentes como TER, como, en fin, Oxfam, donde son el referente de esa preparación para la reutilización y el reciclaje. Porque el reto del futuro inmediato, y no todo el mundo parece verlo, no es tanto en la recogida de la ropa, sino en la preparación para la reutilización y el reciclado. Esa es la clave. O sea, vamos a recoger más ropa, pero tenemos que prepararla para la clasificación esa, ¿no? Para realmente reutilización y reciclaje. Y ahí, pues bueno, nosotros estamos convencidos de que habrá el decreto ley que regula el scrap, van a marcar unos mínimos de reutilización nacional. En Francia han cambiado, ¿no? Y, por ejemplo, ya tienen un objetivo de reutilización del 8% en un radio de 1.500 kilómetros. O sea, es decir, perfecto, está muy bien que se reutilice la ropa, que se pueda enviar pues, a África o Europa del Este, donde quieras, pero tiene que haber un mínimo creciente. Y en Francia me parece que es para el año 2023 un 8% de la ropa recogida tiene que ser reutilizada en ese radio de 1.500, o sea, en un ámbito europeo pequeño. Pero que me parece que crece en el 2030, llega al 12%, ¿no? O sea, es decir, vamos a reutilizar, pero no solo en terceros países, sino en nuestro ámbito europeo y cercano, ¿no? En el país de origen, pues por eso, por potenciar la reutilización, pero también por los impactos de movimiento de ropa, etcétera, etcétera. Creemos que ahí hay un movimiento importantísimo y que las entidades sociales, ahí está también Rebus, que es la asociación que agrupa a las entidades a nivel europeo y que tienen un protagonismo adquirido no por aparición espontánea, sino por decenas y decenas de años de trabajo en este tema, ¿no? Albert, te comparto una conclusión que hemos tenido entrevista tras entrevista con los directivos de las marcas de moda. Todos han dicho exactamente lo mismo. El sector de la moda no está unido, no hay sinergias, hay muchos celos, hay envidias, todos son secretos, hay mucha competitividad. Y el proyecto de Moda Re parece un poco una conclusión de esa forma de operar del sector de la moda. Es decir, ha sido un sector que no tiene nada que ver con la moda, quien ha venido a disrupcionar y a crear una moda social. ¿No crees que para muchos consumidores esto también es una reflexión para hacer una crítica al sector? Bueno, por no aportar soluciones cuando realmente en ocasiones son los que aportan el problema, ¿no? Sobre todo en tema de desperdicio. Yo también creo que ahí ha habido, yo creo que estamos avanzando. O sea, no el Moda Red, sino el sector de la moda, ¿no? Y yo creo que el hecho de la constitución del scrap, que 7 grandes marcas se hayan anticipado que estén ya trabajando, o sea, porque ya estamos trabajando con ellos, pasando datos, etcétera, etcétera, que estén trabajando con ese tema, que haya esa voluntad. Y yo creo que nuestro mundo es pequeño, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que ese gran reto, que yo no sé cuál de los vectores tiene más influencia, ¿no? Si es la sociedad, la Unión Europea con la legislación, el propio movimiento de las marcas, viendo los límites con los que nos estamos moviendo, pero yo creo que hay retos comunes que sí que tenemos que afrontar. O sea, nosotros
Es decir, no nos quedamos solo con la preparación para reutilización y el reciclaje, sino que, por ejemplo, nosotros estamos muy orgullosos de unos materiales de sensibilización, de sostenibilidad, que están disponibles en nuestra página web, que se lo han descargado ya más de 1000 escuelas e institutos de toda España, por franjas de edad, ¿no? Desde 3 a 5 años, de 6 a 9 y tal, donde se habla pues de consumo responsable, se habla de impactos de la moda, donde se está intentando hacer continuar con esa lluvia fina, sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Pero también hacemos cosas extrañas, o sea, dentro del ámbito. Nosotros hemos hecho una campaña ahora, se llama Redefine tu Dress Code, dirigido al público joven, ¿no? Para romper esa barrera, o sea, que esa estigmatización que teníamos histórica ya no desaparezca. Y, por ejemplo, te puedo adelantar, ya casi como primicia, que en el Low Festival de Benidorm, que es el próximo fin de semana, a finales de julio, ahí vamos a tener una tienda efímera, donde el objetivo, y estaremos de la mano con una diseñadora, María Escoté, influencer, con un objetivo de acercamiento, o sea, y esa tienda no es tanto para vender, sino simplemente para que ese mundo joven, cuando vuelva a su ciudad de origen, pues sepa que tiene una alternativa con ropa usada, con ropa social, con un impacto social de creación de puestos de trabajo, porque eso no lo hemos comentado, pero Moda.re estamos llegando ya, los proyectos de Moda.re estamos llegando solo en el textil a 1.400 puestos de trabajo, ¿no? De los cuales más de 700 son personas en riesgo de exclusión, que vienen, que muchas veces dicen, bueno, no, esas personas vienen derivadas por los servicios sociales municipales. En España no es Cáritas o Cruz Roja quien dice que una persona está en riesgo de exclusión. Quien lo dice es el Servicio Social Municipal o instituciones penitenciarias, ¿no? Y son esas personas que nosotros ahora en este momento ya tenemos más de 700 puestos de trabajo cubiertos por estos colectivos que están con nosotros 1 año, 2 años, un máximo de 3 años por ley, para que adquieran las capacidades para posteriormente poder saltar a la empresa ordinaria y que ese puesto de trabajo lo pueda ocupar otra persona en riesgo de expulsión, ¿no? O sea, nuestra idea es de que ese engranaje tiene que seguir creciendo porque realmente las posibilidades siguen estando ahí. Bueno, eso es sin duda, sois el gran proyecto de la moda social de este país, de eso no hay ninguna duda. Fíjate que hay una cuestión que, digamos, los responsables, ¿no?, de las compañías, de las marcas, etcétera, les cuesta mucho pronunciarse. Yo hoy voy a hacer un abuso absoluto de confianza contigo y te voy a formular la pregunta desde tu posición, que, digamos, es menos sensible, ¿no?, que el de según qué marca. Se habla estamos hablando siempre del fast fashion y todo es muy tibio. Las respuestas son muy tibias, ¿sabes, Albert? Hay gente que no se quiere comprometer, pero hay una realidad. Para unos solo se puede resolver con una legislación dura. Claro, aquí estamos hablando de legislación europea, pero es que no es precisamente solamente las marcas europeas las que están generando ese gran problema, sino que son marcas, sobre todo, asiáticas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión aquí? ¿Crees que vosotros estáis haciendo una gran labor de concienciación con la gente joven, pero crees que es suficiente o no? ¿O realmente hay que ponerle un poco de puertas al campo, como se suele decir a nivel legislativo, para que no siga esa lacra de producir de una forma absolutamente irracional? Yo creo que esa conciencia en algunos casos ha calado y en algunos casos está calando. De todas formas, la normativa europea, que se está estructurando ahora, o sea que ya tenemos muchas cosas en marcha, etcétera, etcétera, la va a tener que cumplir cualquier producto que entre en Europa. Es decir, en el mercado europeo, quien quiera entrar va a tener que cumplir una cierta normativa y ya veremos cómo se desarrollan muchísimas cosas, ¿no? Seguramente será más lento todo de lo que todos pretenderíamos, ¿no? Pero yo creo que ese cambio de que hemos tocado fondo, yo creo que eso, la conciencia la tenemos. Entonces, yo creo que ahí se va a tener que lograr un equilibrio entre legislaciones, aspiraciones sociales, etcétera, etcétera, con la realidad de nuestra sociedad, ¿no? O sea, claro, estamos conviviendo, y no voy a decir el nombre de una marca, ¿no?, que yo diría que la última irrupción, una marca de 5 letras,
¿5? Sí, 5 letras. Y tal, con esas apariciones fugaces, con unos consumos brutales, con unos niveles de calidad, vamos, o sea, con unos precios que solo te pueden hablar de esclavitud, o sea, de condiciones laborales infrahumanas, etcétera, etcétera. Claro, y sigue teniendo sobre una parte de nuestra población, sobre todo joven, un impacto bestial, ¿no? Cuando hacen esas apariciones y tal, ¿no? Es decir, no estamos vacunados del todo, pero yo creo que el camino está iniciado. O sea, que decir, el camino está iniciado. Y nosotros, por nuestro contacto con los grandes fabricantes, que en España tenemos unos cuantos que son referentes en el sector de la moda, está yendo hacia ese camino. Que vamos a tener ellos, sobre todo, tener que hacer esos equilibrios de tal, pero yo creo que es un camino sin retorno, independientemente que de vez en cuando salga pues algún fenómeno como este que estamos comentando, bueno, que lo que está hablando tiene una marca de 5 letras, pero que detrás hay muchos mensajes que no nos gustan, yo diría, al 90% de la sociedad, ¿no? Estás, No sé estás si me he siendo muy mojado elegante. suficiente, ¿eh? No sé si me... No, sí, sí, te has dado suficiente, pero quiero decir que está siendo muy elegante. Yo no voy a serlo tanto, me la voy a jugar ya que tengo que dirigir el programa. Estamos hablando de Shein, estamos hablando de estas marcas que realmente están actuando con toda la impunidad en cuanto a lo que es la fabricación, a lo que es los derechos sociales en origen en su propio país, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que sí que hay que ponerle nombre a las cosas para que se entienda, ¿no? Porque para muchos es absolutamente impensable que se pueda frenar un movimiento como el de Shein, ¿no? Esta marca. También para algunos por una cuestión económica. Es decir, el fast fashion se justifica con el tema de la clase media, falta de recursos, etcétera. A un chaval se le da un presupuesto, o a una niña se le da un presupuesto de 50 euros y con eso tienes que comprarte la ropa de temporada. Entonces, bueno, hay todo tipo de versiones. Por eso te decía, si tiene que ser la legislación, legislación. No, yo creo que tiene que avanzar todo, la legislación, el autoconvencimiento, seguramente poner los acentos en espacios diferentes del negocio. O sea, había un dato que a mí me llamó la atención la primera vez, que era, no sé quién había hecho el estudio, uno de estos de estudios de mercado y tal, el gasto en euros en ropa hace 15 años o hace 10 años y ahora, per cápita en España, no había aumentado, había disminuido. O sea, es decir, hemos comprado, a lo mejor tenemos que ir a ese camino de retorno. O sea, tenemos que ir a cosas de más valor añadido, que a lo mejor los fabricantes pues tengan un mayor margen, no lo sé. O sea, pero es un dato brutal. O sea, claro, hemos multiplicado, y era un dato, no sé si era Nielsen, no sé quién era, un estudio de mercado, pero y daba datos que realmente llamaban la atención, ¿no? El número de prendas consumidas era una ascendente brutal, en cambio, el coste per cápita no era. O sea, por lo tanto, era la irrupción, ¿no? Por lo tanto, bueno, no tendría que ser tan difícil, ¿no? Encontrar un equilibrio entre los dos temas. No va a ser de la noche a la mañana, pero yo creo que sí, que son muchos los que están teniendo claro que las reglas del juego están ahí, ¿no? Y hay mucha unanimidad, por ejemplo, en la Unión Europea con todos estos temas, lo que estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, siempre saldrá pues alguna cosa por ahí, pero es que si no fuese del partido optimista no estaríamos aquí, ¿no? O sea, por lo tanto... Claro que sí, no. Optimistas, eso siempre. De hecho, fíjate, acabas de hablar de algo que lleva hablando Bill Gates durante los últimos 2 años. Él ha acuñado, todos estos gurús, los grandes, les gusta acuñar el término, el Green Premium, ¿no? Y ya las grandes consultoras internacionales están haciendo unos números, ya hablan de que un 15% de los consumidores del sector de la moda ya son consumidores 100% conscientes, es decir, que compran muy pocas prendas de mucha calidad pensando en que duren mucho tiempo. Fíjate, aquí tuvimos a Moncho Barbero, no sé si le conoces, el CEO y fundador de Brava Fabrics, que es una de las marcas de moda sostenibles. Él es un gran mentor, ha estado en el proyecto en Lanzadera y demás. Y le hice la pregunta, digo, ¿cuál es tu deseo para el futuro del sector de la moda? Y fue contundente. Me dijo 30 prendas en verano y 30 en invierno, incluido el calzado. Ese es el futuro del sector de la moda y no puede haber otro. Y eso lo dice un fabricante, o sea, una marca de moda.
Entonces, bueno, y las marcas de moda sostenible, ayer estaba viendo también un poco el nuevo concepto de una marca como Thinking Moo, que es otra gran referencia de la moda sostenible y respetuosa de este país. Y en su web y en su e-commerce están diciendo compra poco, compra responsable, compra solo lo que necesites, etcétera, ¿no? Otro movimiento que también es necesario, supongo, no sé qué opinas tú, que hagan otras grandes marcas. Por lo que acabas de decir, esos números, Sí. se mantiene el consumo, pero se están comprando una cantidad de prendas ingentes de 3 euros, 2 euros, 5 euros, etcétera, ¿no? Sí, y nosotros, por ejemplo, en las plantas de tratamiento lo vemos. O sea, porque nos llega, no es un porcentaje elevado, pero sí que es un porcentaje significativo de prendas nuevas. O sea, que incluso vienen con su etiqueta o con su bolsa de plástico todavía en bolsas y tal, y que son fruto o de un regalo no acertado o de una compra compulsiva o que después me lo he probado y me cuesta más devolverlo y lo pongo pues en el contenedor de Cáritas y alguien lo aprovechará, ¿no? O sea, no. No es aquello de uno cada millón, no. Es también una pequeña realidad que puede ser la punta del iceberg, ¿no? De ese tema. Evidentemente ahí yo creo que es, ya te digo, yo soy del partido optimista. O sea, Te he escuchado, para ir terminando, Albert, te he escuchado hablar mucho en eventos y en tus intervenciones de la importancia del ecodiseño en todo lo que es la cadena de valor y la cadena de suministro de la moda. Compártenos un poco cuál es tu visión en este aspecto y cómo ves ahora mismo el ecodiseño en cuanto a la iniciativa de las marcas. no, yo creo que, o sea, lo que no me gusta es el desplazamiento de tiempo que vamos a tener, ¿no? Porque el ecodiseño ya está empezando, está llegando. Pero ¿cuándo va a llegar a nuestras plantas de tratamiento, no? Pues posiblemente con una presencia significativa dentro de muchos años, ¿no? Nosotros, una de las dificultades del reciclaje son, primero, lo que hemos dicho, composiciones identificables. Eso lo estamos resolviendo aún con una fiabilidad del 98-99%. El segundo es que son tan pocas las prendas que que son monomateriales, o sea, una camiseta que sea 100% algodón, evidentemente existe un porcentaje elevado, etcétera, etcétera, pero a la medida que complicamos la prenda y complicamos las composiciones, las dificultades son, ¿no? Porque si esa camiseta es ya de poliéster algodón, estamos mezclando dos fibras que según las proporciones, hoy la industria todavía no lo puede separar. Y van a pasar cosas muy rápidas y hay mucho dinero que se ha metido en todos estos temas y van a pasar cosas. Pero ya tenemos una dificultad. Si esa prenda es multicapa, o esa prenda simplemente, esa camiseta tan simple, lleva una franja aquí de una poliamida reflectante o no sé qué, o no sé cuántos, le estamos añadiendo un impropio que es un obstáculo para el reciclado de ese tema. Si tenemos una chaqueta, o sea, o un pantalón, algo tan simple como un pantalón, el 99% de casos el tejido del bolsillo va a ser diferente que el tejido del pantalón. La parte de la cintura, le vamos a tener botones, cremalleras, o sea, todo este tema sí que llegará el momento, o sea, yo creo que está llegando, porque además hemos estado en escuelas de diseño y compartiendo con alumnos y con profesores, y eso estará llegando en que ese pantalón sea monofibra. O sea, que si estás con un algodón 100%, pues los bolsillos serán de algodón, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Y las costuras se harán con hilo de algodón, no con hilo de poliéster, por decir algo con los tejanos, sí, y tal, ¿no? Pero claro, todo eso va a tardar. Y ten en cuenta que, por ejemplo, una camiseta tan simple, algodón 100%, maravillosa, pero que tiene un bordadito aquí con la marca, lo más probable es que este bordado, lo más probable no, 99,9% es que sea un bordado de poliéster. Ese bordadito o lo eliminas o estás contaminando una prenda, ¿no? En ese estudio que hicimos de swapping con Fashion for Good, había me parece que aumentaría ese volumen que hablábamos de 400.000 de reciclable, aumentaría casi en un 30% con una gestión adecuada de los impropios, ¿no? De esas cremalleras, esos forros, esos y tal, ¿no? Un anorak, es que un anorak puede tener como 3 o 4 composiciones diferentes y si le pones imaginación hasta 6. O sea, es decir, eso no es materialmente reciclable. O sea, eso se va a tener, por lo tanto sí que habrá un movimiento que va a facilitar y que lo que es más importante es algo que sí que se está sembrando ahora, que es que cuando se diseñe esa prenda,
también se piense no solo en el uso, que es lo que estamos haciendo, la resistencia al lavado, no sé qué, no sé cuántos, que está muy bien, pero que también en el final de vida. O sea, que esa prenda al final de vida tiene que tener una alternativa, ¿no? Por lo tanto, pues a lo mejor los tejanos no se tienen que coser ya con hilo de poliéster blanco, las costuras y tal, porque nosotros hemos tenido que preparar toneladas para el reciclado químico de tejanos y hemos tenido que separar las costuras de los tejanos, todas las costuras, porque eran poliéster 100%, ¿no? Por lo tanto, contaminaban el proceso que podíamos hacer, ¿no? O sea, incluir dentro de esa asignatura del diseño, que sea atractivo, que sea fácilmente fabricable, que todo lo que quieras, que sea económico, lo que quieras, pero hay que incluir una nueva asignatura que es el final de vida de ese producto, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que ser un elemento bueno, que yo creo que muy pronto lo vamos a estar viendo ya en el mercado, etcétera, etcétera, pero que tardará en llegar de forma mayoritaria a las plantas de tratamiento, ¿no? Pero bueno, está ahí, llegará. O sea, no. Justo hace unos días, que ni 2 semanas, Levis, para todos los gustos lo pronuncio, anunciaba que ya lanzaba uno de sus modelos de tejanos monoproducto. O sea, monoproducto, pensando en un ecodiseño y pensando sobre todo no solo en el uso, sino en el reciclaje. O sea que ya hay grandes marcas a nivel mundial que están iniciando este camino pensando, yo creo, también en esas nuevas generaciones que son las que van a decidir. No te puedo dar más detalles, pero si todo va bien en este otoño, no puedo por confidencialidad, pero habrá un producto que yo creo que va a impactar, o sea, porque es ciencia ficción pura. O sea, que hemos participado en la preparación, en la parte que nos tocaba, pero que se va a publicitar y es abrir eso, una punta de lanza en ese sentido, ¿no? Es el sumum de pensar en el final de vida de ese producto, ¿no? Que lo compartiremos porque además es español. O sea que... ¿Te comprometes a que vamos a charlar cuando ya sea cuando ocurra, sí. Es un compromiso que adquieres aquí, queda absolutamente firmado, grabado. firmado, queda grabado. En el momento que se pueda explicitar, pues lo comentaremos porque realmente cuando nos explicaron a nosotros, yo soy químico, o sea, cuando nos explicaron dije, ¿cómo es posible? Pues sí, parece ser que sí que es posible. Yo todavía no lo he visto el producto final, pero ahí está. Bueno, hablas de cosas que realmente son muy futuristas en todo lo que tiene que ver con el reciclaje y con lo que va a ser la economía y concretamente la moda circular. Pero esto no se puede hacer sin mucha tecnología y mucha innovación. ¿Cómo lo habéis conseguido en Moda-Re, Albert? Nosotros, a ver, había ese compromiso de tirarse a la piscina con unas plantas que ya nacieron en el 2011, 2012, 2014, o sea que ya tienen más de 10 años de vida y que en aquel momento pues podría parecer un poco, ¿dónde se están metiendo estos? Pero ten en cuenta que si hoy tenemos en estas plantas, en las plantas solo de tratamiento, por eso están todas las plantas de almacenes, etcétera, etcétera. Solo en las plantas de tratamiento estamos con unos 17 y 18 mil metros cuadrados de plantas de tratamiento. El año 2024 va a superar los 30. Vamos a prácticamente doblar esta superficie de plantas de tratamiento en España. O sea, es una apuesta clarísima de compromiso y de eso, ¿no? De apuesta clara por esa preparación, que es lo que nos está pidiendo la sociedad, lo que nos está pidiendo la Unión Europea y que nos permite cumplir con las dos otras premisas: creación de puestos de trabajo y mejora del impacto ambiental, ¿no? Yo creo que ahí después, evidentemente, son las colaboraciones. O sea, nosotros, por ejemplo, todo el tema de la digitalización de los contenedores sin la Agenda 2030, el apoyo a la Agenda 2030, no nos hubiese costado más. O sea, lo hemos podido realizar en un año y posiblemente lo hubiésemos tardado 2 o 3 años en poder. Ya se había iniciado. O sea, nosotros ya habíamos iniciado concretamente en Cataluña, la digitalización, pero evidentemente eso nos permitió que un programa de 3 años se ejecutase en menos de un año, ¿no? Tanto, ¿no? O apoyos pues como el que hemos tenido, pues concretamente lo de la industria, con Inditex, con la implantación de los sistemas Fibersource de identificación de fibras, que por nuestros medios, pues posiblemente a lo mejor los estaríamos instalando ahora. En cambio, en cuanto salieron al mercado y superaron las pruebas de fiabilidad, los hemos podido instalar en las plantas, ¿no? Por lo tanto, es ahí estar bueno, yo creo que cuando estás ahí pasan cosas. Esa es mi teoría, ¿no? Si estás, pasan cosas.
Bueno, la última, te voy a liberar porque además ya tenemos el compromiso para volver a vernos muy pronto. Te voy a liberar por hoy, pero no antes sin hacerte la última pregunta, que sí que es común para todos los invitados. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? ¿A quién te gustaría que estuviera también en este podcast para hablar no solo del presente, sino de ese futuro de la moda? Da igual que sea tecnología, una marca, una persona, un experto. Te dejamos... Y que conste que la pregunta no estaba preparada, yo no la sabía. Yo creo que alguien de la administración, porque todo lo que tiene que pasar en España o en Europa, y ya te digo, administración española, yo creo, ¿no? Pero además estamos a las puertas del PERTE de Economía del Textil, ¿no? Se está comentando de que van a salir las bases, que el PERTE se va a publicar en septiembre. O sea, yo creo que la administración, y precisamente con esa herramienta, yo diría que son esas coincidencias. O sea, esa efervescencia del textil podía haber pasado en el año 2015, por decirlo de alguna manera, y no tendríamos una herramienta al alcance como tenemos ahora con el PERTE de textil, ¿no? Por lo tanto, eso que hubiese pasado, esa efervescencia en el 2015, posiblemente el efecto multiplicador que hubiésemos tenido hubiese sido muy poco. O sea, hubiésemos tenido que ir a pecho descubierto, ¿no? En cambio, ahora podemos tener una herramienta que coincide con tantas necesidades, ¿no? El nacimiento del scrap, la recogida separada, los objetivos que nos marca la Unión Europea que vamos a tener que respetar de preparación para reutilización, etcétera, etcétera, con un instrumento que nos facilita la administración que va a ser el PERTE, ¿no? Por lo tanto, a mí se me ocurre, quizá porque estos días estoy pensando en la publicación del PERTE, ¿no? Pero yo creo que esa posición de la administración, yo creo que estaría muy bien. No sé si has entrevistado a alguien de la administración, pero y si va a ser fácil, porque además estamos en un momento complicado, ¿no? Claro. Pero yo creo... Pero tomamos buena nota. Tomamos buena nota para intentar entrevistar a alguien que además va a arrojar luz, porque hay mucho desconocimiento. Y incluso tú, que has hablado varias veces de optimismo, necesitamos también saber qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces es ese desconocimiento y esa falta de saber, oye, ¿qué está pasando? ¿Se está moviendo? ¿Cuál es la nueva normativa? ¿Cómo se van a frenar según qué empresas o según qué sobreexplotación? Bueno, pues eso... Sí, porque no lo hemos comentado, pero en España hay demasiada economía sumergida con la ropa usada. Hay demasiada. Y ahí sí que creemos que la nueva legislación, que la aparición del scrap, etcétera, etcétera, va a ayudar, ¿no? a que desaparezcan esos pequeños atacamas que también tenemos aquí en España, ¿no? Lo reciente de Humanes, por decirlo de alguna manera. Yo veía los reportajes de Telemadrid de hace 2 meses, ¿no? Y es alucinante, ¿no? O sea, y es ropa que en buena parte se roba de nuestros contenedores o son recogidas, pero bueno, que volvemos a lo mismo, economía sumergida, explotación laboral, o sea, todo lo que cuelga de ahí, ¿no? Ahí también nuestra carta a los reyes sería esa luz sobre el sector, ¿no? Pues, Albert, no tengo palabras para agradecerte la presencia hoy y sobre todo por habernos dado esta visión tan clara, tan nítida desde Moda Re, que sois el mayor de la moda circular y de la moda más social en este país. Sí, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Quedamos emplazados a dentro de un mes. Gracias a vosotros y nos vemos en otoño. Fantástico. Gracias. Gracias.